Continuamos con este programa Oscar Aza Global para todo el mundo, originándonos, como hemos dicho, desde Miami, en el estado de la Florida. Y vamos inmediatamente con el tema de la campaña electoral de los Estados Unidos. Esta noche tenemos a la colega periodista Soledad Cedro, con quien vamos a conversar sobre el estado de las encuestas y también las últimas horas y las últimas tendencias que se han estado verificando. Soledad, siempre es un gustazo tenerte y vamos a hablar Gracias. Y vamos a ver de lo que ha ocurrido hoy con las encuestas. Vamos a resumírtelas a modo de introducción. En Georgia, el importantísimo estado de Georgia, pues vemos que Trump aparece, según Quinnipiac, con un 52%, con un 46% para Kamala Harris. Esto es una diferencia muy grande en las últimas horas, cuando aparecían prácticamente todas las encuestas dentro del margen de error. En el caso de las encuestas nacionales, Fox News pone a Harris con 48 y a Trump con 50. En Carolina del Norte, importantísimo estado también, aparece Trump 47, Harris 50. Esta es de Quinnipiac también. A nivel nacional, en Marquette, otra encuestadora, Harris 50, Trump 50. También aparece en la encuestadora Marista, Harris 52, Trump 47 a nivel nacional. ¿Cuál es la lectura que ustedes están dando dentro del Partido Republicano? Buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Oscar. Bueno, evidentemente, como tú lo has resumido, las encuestas están entre una especie de empate técnico o una cierta ventaja para Donald Trump. La última encuesta que acaba de salir, recién salida del horno, es una que hizo Fox, que le da 2 puntos por encima a Donald Trump. ¿Qué es lo que más vemos en esto? Bueno, esta suerte de empate virtual que se ha venido viendo desde un comienzo, pero para mí lo más interesante es el tema de la tendencia. Cuando Kamala Harris recién anunció que se bajaba Joe Biden de la candidatura y que ella fue escogida a dedo, básicamente, por el Partido Demócrata, tuvo un pico muy alto. A partir de ese momento nunca ha estado Kamala Harris mejor que tras el anuncio en las encuestas. Y eso me parece que es súper interesante como tendencia, porque lo que hemos visto es un pico y algo que ha empezado a descender, y lo que pueden pasar muchas cosas, siempre existe la posibilidad de la sorpresa de octubre que se puede todavía dar. Pero la tendencia que vemos ha sido para la baja, para la vicepresidenta Harris, lo cual supondría una victoria del presidente Donald Trump en una elección ajustada. Ahora bien, el expresidente Obama, la semana pasada, que salió a hacer campaña por Kamala Harris, criticó a los hombres afrodescendientes por no estar respaldando a Kamala Harris como lo respaldaron a él. Eso por una parte. Y por otra parte, hemos visto que el foco de la campaña de Donald Trump se orienta en las últimas horas, en los últimos días, quiero decir, hacia las mujeres. ¿Qué quiere decir? Que hay un poco de debilidad por parte de Trump con las mujeres y con los afrodescendientes hombres por parte de Kamala Harris. Sí, sin duda, y eso lo hemos visto en las encuestas de manera consistente desde el comienzo. El grupo étnico de los hombres afroamericanos que tradicionalmente votan por el Partido Demócrata, teniendo el auge absoluto en tiempos de Obama, se ha visto más dudoso en esta elección. De la misma manera, muchas mujeres, inclusive mujeres suburbanas, que tradicionalmente han votado por el Partido Republicano, se las ve en dudas con el presidente Donald Trump como candidato. ¿Por qué? Fundamentalmente dicen que por el tema del aborto sería el gran tema que tiene en duda a ese sector de la población. Por eso ambas campañas se están haciendo en este momento. A ver, hay votos que están totalmente decididos. Entonces no es el momento última hora de salir a reforzar aquellos votos que ya se sabe cómo van a votar. En algunos lugares, como en Georgia, empezó la votación. Ahora hay que ir por los indecisos en esos grupos donde se puede hacer una diferencia. Pero dentro de la polarización que hay, Soledad, es lo que hemos estado escuchando, hay muy pocos indecisos ya. O sea, el margen de indecisos es mínimo, y lo cual quiere decir que ya no importan las eventuales discusiones, quiero decir, debates. Los debates inefectivos. De hecho, el expresidente Trump decidió no asistir al último debate convocado
precisamente porque lo dijo con pocas palabras, todo está definido. ¿Creen ustedes que ya todo está definido? Bueno, a esta O altura sea, lo perdón, que quiero puede decir llegar, definido, perdón, quiero elaborar mejor la sí, pregunta. No decidido en cuanto a los márgenes, pero sí no, no, decidido en cuanto decidido en al cuanto que va a votar por Trump, vota por Trump no matter what, y el que va a votar por Kamala Harris o contra Trump, lo va a hacer. a ver, siempre hasta último momento se puede cambiar de idea a alguien. Lo vemos, es una tradición aquí en los Estados Unidos, inclusive las campañas en los centros de votación, algo que por ahí en nuestros países en Latinoamérica no se ve. Ahora, sí es verdad que el grupo de indecisos es cada vez más pequeño y la clave quizás no va a estar en convencer a los indecisos, sino en incentivar en salir a votar. Esa ha sido la clave en muchas de las últimas elecciones. Recordemos que no es obligatorio el voto aquí, con lo cual no siempre todo el mundo que puede votar sale a hacerlo. Y eso es en lo que se están concentrando las campañas en este momento, lo que se llama el grassroots, que es la movilización de la gente a nivel de las calles, se está focalizando justamente en eso, que la gente que quiere votar por Donald Trump salga a votar por Donald Trump del lado de los republicanos y que los que quieren votar por Kamala Harris efectivamente salgan a hacerlo por el lado de los Ah, demócratas. interesante esto, algo interesante, Soledad. Ya empezó esta semana el voto anticipado, el voto de early voting, como le dicen en inglés, en Georgia, en Georgia. el estado de Georgia. Y el primer día votaron 328,000 personas, una cifra récord. ¿A quién beneficiaría eso, una votación masiva de esos niveles? Bueno, todo parece indicar que Georgia en este momento, y tú lo has dicho, fue una de las primeras encuestas que leíste, estaría a favor de Donald Trump, llevaría las de ganar Donald Trump. Recordemos que Georgia fue uno de los estados más disputados la última elección. ¿Por qué? Porque hubo un recuento de votos, hubo un escándalo con la directora del centro electoral. Digo, Georgia ha estado en el ojo de la tormenta durante todo este tiempo en cuanto al funcionamiento de su sistema electoral. Y creo que de alguna manera esto ha motivado mucho a los residentes de este estado a movilizarse en este momento. Todo parecería indicar que los estados clave en esta elección, como lo son Georgia y Pensilvania, estarían en este momento con una tendencia a favor de Donald Trump, que si se ve manifestado en la cantidad de gente que ha salido a votar, lógicamente lo beneficiaría a Donald Trump. ¿Cuál podría ser la sorpresa de octubre, la famosa sorpresa de octubre de que tanto se habla? ¿Qué sorpresa pudiera haber? Mira, tendría que ser algo extremadamente, como tú lo decías antes, Oscar, es una elección en la que está muy reñida, pero que la gente está prácticamente decidida, hay poco indeciso. Entonces, tendría que pasar algo muy fuera de lo común para que cambie la mentalidad de aquel que ya tomó una decisión de quién quiere que sea el próximo presidente de los Estados Unidos. Ahora, dicho esto, todo puede pasar, porque estamos en un ciclo electoral en el que hubo 2 intentos de homicidio a uno de los candidatos. Esto no se había visto jamás en la historia de este país en esta magnitud, así que todo puede llegar a pasar, pero tiene que ser algo sumamente grave. No creo que una frase desafortunada, como puede venir de cualquiera de los dos candidatos, pueda hacer cambiar la idea de millones de personas. El tema caballo de batalla de la candidatura demócrata es el aborto, el tema del aborto, tratando de concitar el apoyo masivo de las mujeres. Y el tema de los republicanos, en este caso de Donald Trump, es el tema de la inmigración. ¿En qué medida el lenguaje que ha estado utilizando el expresidente Trump con relación a los inmigrantes le puede hacer daño? Bueno, siempre que se hace una campaña negativa, se sabe que va a haber un porcentaje de personas que rechacen ese mensaje y bueno, sabemos que la campaña en cuanto a inmigración ha tenido un tono negativo. Ahora, dicho esto, el tema de la inmigración, de manera sostenida desde hace más de un año, sigue saliendo entre los 3 temas que más le importan a la población votante en los Estados Unidos. Entonces, entre un tema como el aborto, que sí puede movilizar a un sector, pero que cuando hablamos de los Estados Unidos en general, los votantes en general de Estados Unidos, aparece a veces, si acaso, entre los primeros 10 temas, pero hacia el final y algunas veces ni siquiera entre los primeros 10 temas de importancia para el electorado contra un tema que consistentemente ha estado en el primero o el segundo puesto, quiere decir que hay más gente movilizada
por el tema que ha elegido la campaña republicana que por el tema que ha elegido la campaña demócrata. De la misma manera que, el mensaje negativo, si se quiere, sobre la inmigración le puede restar votos a Donald Trump, pero le ha ganado muchísimos votos porque hay mucha gente muy desconforme con lo que está pasando en la frontera. Del mismo modo que un mensaje que quizás no ha sido tan negativo, pero muy fuerte en cuanto a políticas públicas, como es el apoyo casi incondicional al aborto que hace Kamala Harris, le ha quitado el voto de mucha gente, como por ejemplo el sector evangélico cristiano, que se opone fuertemente a este tipo de medidas casi sin restricciones con respecto al aborto. Soledad, ¿por qué el estado de la Florida se ha convertido en un estado prácticamente totalmente republicano? ¿Cuáles factores tú crees que han gravitado para determinar ese cambio? Era un estado bisagra hasta las elecciones anteriores. Era el gran estado bisagra, porque por el número de votos electorales que aporta, recordemos que estamos en tercer lugar empatados con Nueva York en número de votos electorales, tan solo por detrás de Texas y California. Los votos electorales están determinados por el número de población. Entonces, ganar la Florida... Perdón, y en el caso de la Florida, el que gane por un voto se lleva a todos los delegados. Se lleva todo, ni siquiera se reparten justamente como en California. Los votos, con lo cual es fundamental ganar la Florida. Históricamente había sido un estado de estos pendulares, bisagras, púrpura, morado, como le quieran llamar, porque no se sabía para qué lado iba, que eso beneficiaba de alguna manera la economía local del estado. ¿Por qué? Porque las campañas políticas invertían la mayor cantidad de fondos en este estado intentando convencer a los votantes. Sistemáticamente en las últimas elecciones los votantes de la Florida hemos votado a favor del Partido Republicano y creo que tiene que ver con la calidad de vida muy alta que llevamos acá con administraciones republicanas. Venimos de muchas gobernaciones republicanas muy exitosas, arrancamos con Jeb Bush, pasamos por la bisagra de Charlie Crist, que en su momento era republicano, y luego sabemos la polémica que pasó, tuvimos a Rick Scott, tenemos a Ron DeSantis, tenemos gobiernos municipales, gobiernos locales republicanos muy exitosos, y entonces, en contraste con estados donde la inseguridad es enorme, donde se paga 50% de impuestos como California, como Nueva York, que están gobernados por los demócratas, es un gran contraste las gobernaciones y las municipalidades republicanas en la Florida, que tienen una conducta mucho más conservadora, donde los impuestos son más bajos y donde no hay inseguridad. Soledad, te agradezco muchísimo el privilegio de tenerte y estaremos hablando de ahora en adelante con mucha frecuencia porque entramos ya en la recta final, estamos a pocos días de estas históricas elecciones donde ya en el próximo lunes se empieza el voto anticipado aquí en la Florida. Gracias y hasta pronto. Un placer hablar con usted, Oscar, como siempre. Gracias. Soledad Cedro, brillante periodista republicana. Es la tónica de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, unas elecciones totalmente polarizadas, el país partido a la mitad. No había una situación similar en cuanto a esta fisura, a esta escisión política desde la guerra civil de los Estados Unidos. Regresamos con otro invitado estelar para hablar de Venezuela y de Latinoamérica y de lo que está pasando, un invitado estelar desde Washington.